Empezamos rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues vamos a tener esta charla y que va a tratar sobre el rezo del Santo Rosario, el rezo del Rosario. Y en fin, realmente pues es una suerte también que nos haya coincidido con el 13 de mayo. El 13 de mayo, que para todos nosotros pues es el día de la Virgen de Fátima. Y recordamos, y a todos pues nos viene a la cabeza, ese sitio tan precioso, sobre todo con tanto cariño, los que hemos podido estar. Y nos recuerda a ese momento en el que la Virgen Santísima se aparece a los tres pastorcillos, niños, sencillos, que ya están beatificados, ¿no? Que ese encuentro con la Virgen provocó en ellos una vida cristiana que les llevó realmente a una vida de santidad, lo cual es muy impresionante y es un poco el camino que vamos a querer ahora profundizar en esta breve charla, ¿no? Nos recuerda ese mensaje de la Virgen, ese mensaje de conversión, de penitencia y de oración. Conversión, penitencia y oración. Y nos habla también, o nos recuerda, ¿no?, esos secretos, los secretos de Fátima, que tanto han dado que hablar y que tanto han dado así, ¿no?, a pensar cosas, ¿no?, y a elucubrar, ¿no? Por eso, bueno, ojalá que estas claves nos hagan profundizar en la importancia del rezo del Santo Rosario. Por lo menos entendiendo, así como primera idea, que esa oración ha hecho santos y ya solo por eso resulta para nosotros tremendamente atractiva, ¿no? Resulta ser para nosotros tremendamente atractiva. Una oración que ha hecho santos tiene que surgir, ¿verdad?, el deseo de conocerla y de practicarla. Por eso yo quisiera un poco brevemente como dar unas coordenadas que nos puedan ayudar para profundizar en la importancia del rezo del Rosario y cómo se enraiza profundamente en la vida cristiana y que genera en nosotros una gran vida espiritual, como ha generado en tantas personas. Pues iré como dando unas ideas que nos puedan ayudar. Primero, la primera idea, bueno, es pensar que el rezo del Rosario es la oración de los sencillos, la oración de los pobres, podríamos decir, ¿no? En su comienzo, pensad que en los cultos, ¿no?, las personas cultas, los clérigos, los religiosos, ¿no?, eran personas que rezaban el oficio de lecturas, ¿no?, con los 150 salmos, y de alguna manera el rezo del Rosario quería ser el rezo de las 150 Ave Marías para aquellos que no sabían leer, que no sabían latín, que no tenían acceso a los salmos, ¿no? Y por eso se suplía, podríamos decir, cada salmo por una Ave María. Y eso yo creo que ya nos da una pista muy importante, que es la oración de los sencillos. Para rezar el Rosario hay que ser sencillo, hay que buscar esa sencillez que el Señor tanto valora de nosotros y que la Virgen hace que los sencillos conozcan, se introduzcan de una manera especial en el conocimiento del amor de Dios, en el conocimiento del corazón de Dios. Yo creo que eso ya nos da una pista fundamental. Eso, el rezo del Rosario no es algo muy elaborado, muy elucubrado para personas, ¿no?, sino para aquellos que quieren un trato sencillo con Dios. Y Dios se hace sencillo para que podamos nosotros acceder a Él. Y nuestra Madre María se queda asequible para que podamos acceder a ella, ¿no?, como Madre que es nuestra, y poder conocerla y rezarla a ella y rezar con ella, ¿no? Esa primera idea. Y digamos, porque precisamente en los sencillos, a través de esta oración de los pobres, a través de esta oración de los sencillos, se consigue una grandísima altura, podríamos decir, de oración vocal
y de meditación, de oración mental, de contemplación, de meditación. Es una oración que lo une todo, que une esa oración vocal y esa oración de meditación, de contemplación. Por un lado, la oración vocal, que es algo fundamental, que tiene tanto que ver con... Fijaos que cuando el Señor, cuando los apóstoles le preguntan al Señor y le piden que enséñanos a rezar, cuando le veían a él rezar, ¿qué les hace el Señor? Les enseña una oración vocal, el Padre Nuestro que rezamos todos. Como para entender que en esa repetición de esas palabras enseñadas por Jesús, entra en nuestro corazón, entra en nuestra cabeza, en nuestros sentimientos, grandes lecciones de amor a Dios. Por eso, la oración vocal tiene mucho que ver con lo que Dios quiere que vaya entrando en nuestro corazón. Fijaos que normalmente nosotros cuando hablamos, pues aquello que llevamos en nuestro corazón, en la cabeza, ¿no? Las ideas que tenemos, como yo ahora, ¿no? Pues las ideas que tengo, las sueltas con las palabras. Y con la oración vocal es distinto. Entendiendo por oración vocal, por ejemplo, entendiendo todas por ejemplo, la liturgia, cuando escuchamos las lecturas, cuando rezamos las oraciones de la misa, cuando rezamos el rosario, cuando rezamos el Padre Nuestro, es justo al revés. O sea, la oración vocal tiene una peculiaridad y es que no es que lo que tienes en el corazón lo dices con los labios, sino al revés, que lo que dices con los labios va transformando tu corazón, va transformando tu corazón, va llenando tu corazón de conceptos, de ideas, de afectos, de sentimientos. Esa es la grandeza de la oración vocal. Y por eso es tan bonito la Ave María, porque llena nuestro corazón, el rosario con el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, llena nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra inteligencia de esas palabras maravillosas que nos ha enseñado Dios, que nos ha enseñado el ángel, que nos ha entregado la Iglesia. Y a mí siempre me impresiona ver cuando ves, por ejemplo, cuando vas a dar la unción de los enfermos y quizá pues algún moribundo, ¿no? Que a lo mejor ya no responde a veces ni a su familia. Y es impresionante cómo responden al Ave María, cómo responden al Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque como lo han rezado muchas veces en su vida, lo llevan en el corazón. Eso es como algo tan bonito, decir, Señor, que con esta oración vayas tú transformándome, vayas poniendo en mi corazón, en mi cabeza, esas palabras que tú quieres. Por eso el Santo Rosario une la oración vocal con la meditación, porque tiene esa capacidad de contemplar, ¿qué decimos?, los misterios de la vida de Jesús. Por eso rezar el rosario no es una oración de papagayos, sino que es una oración en la que con la Virgen contemplamos los misterios de la vida de Jesús. Y hace que un cristiano todos los días, o a lo largo de toda la semana, pues vaya una y otra vez contemplando, meditando, metiéndose, ¿no?, como si fuera un personaje más, con la imaginación, puede ser en unos segundos, ¿no?, los misterios. Primer misterio, la anunciación del Señor. Entonces uno se imagina al ángel, se imagina a la Virgen lo que pensaría, acoge, pues piensa esa respuesta de María, ¿no? Y va haciendo que uno vaya conociendo la vida de Jesús y vaya conociendo el corazón de María. Eso, al contemplar cada día unos misterios distintos, hace que a lo largo de nuestra vida vayamos una y otra vez como saboreando la vida de Jesús, hasta tal punto que nos hace conocerla perfectamente. Y tienes los sencillos que rezan de esa manera, porque al contemplar, poniendo en juego nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra imaginación, ¿verdad?, vamos rezando con la vida de Jesús, que nos hace que nos parezcamos cada día más a Él, que tengamos esa manera de reaccionar, de corresponder, de familiarizarnos con Él, y eso se pega, eso se contagia. Por eso se une en esa oración sencilla de la oración de los pobres, la oración vocal, con la oración de meditación y contemplación. En tercer lugar, fijaos que de alguna manera el rezo del rosario nos introduce
en la disposición de escucha y de buscar cumplir la voluntad de Dios. Es impresionante, ¿no? Cuando uno ve a los pastorcillos, a aquellos niños que acogen los mandatos de la Virgen de una manera impresionante, ¿no? Y que cuando les dice que hagan penitencia, pues se lo toman tan en serio que incluso llega un día, ¿no? Pues acordáis, ¿no? Que cogían y se ponían ese cordón, ¿no? Que para ceñirse y herirse, ¿no? Así a modo de cilicio, ¿no? Y la Virgen incluso les tuvo que decir que, bueno, que por la noche por lo menos para dormir se lo quitaran, porque tomaron con un gran empeño el deseo de cumplir esa misión de rezar por los pecadores, de rezar por la paz, de rezar por la conversión de Rusia que la Virgen les había pedido. Y es así. O sea, de alguna manera, cuando una persona reza el rosario, surge esa disposición, ¿no? De hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? De ponernos a disposición de lo que quiera el Señor, de lo que quiera María, ¿no? De colaborar con Dios. Y pensar en esos pastorcillos es pensar que aquellos niños sencillos supieron con esa obediencia, con esa correspondencia, colaborando con Dios, cambiaron el curso de la historia. Así es. Impresiona mucho cuando vemos ahí en Fátima, si habéis ido, ¿verdad?, cuando se ve esos restos del muro de Berlín, ¿no? Impresiona porque te das cuenta que quién es de verdad, no el Señor de la historia, ¿no? Y que Dios es el Señor de la historia. Y que no son los políticos, ni la ONU, sino Dios. Que Dios siempre está. Y eso ahora en esta situación que vivimos también nos da mucha paz, ¿no? Saber que Dios está pendiente de todo. Que Él es el Señor de la historia. Que Él y su providencia siempre nos cuida. Y que cuenta con nosotros, porque la correspondencia de los hombres es la que hace, ¿verdad?, que este mundo se encamine hacia el bien. Mirad, me explicaron una vez, no sé si es, pero me explicaron que me gustó mucho, ¿no?, el tercer secreto de Fátima, que dio tanto que hablar, ¿os acordáis? Y que sacó al final un texto impresionante, ¿no?, el entonces cardenal Ratzinger, que lo explicaba. Y yo recuerdo una explicación que dio una persona mayor, así muy profunda, ¿no?, que me ayudó mucho, porque, claro, ¿cuál era el tercer secreto de Fátima? El tercer secreto de Fátima nos habla, lo voy a leer si queréis, dice: Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra, con su mano derecha dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y de pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en los cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. El tercer secreto de Fátima es, como hemos escuchado, toda la gran persecución religiosa del siglo XX, los mártires, ¿no?, cantidad de mártires que ha habido, y ese gran testigo de la fe, testigo de esperanza, que ha sido San Juan Pablo II.
Pero fijaos, la explicación que a mí me dieron una vez que me impresionó fue esta, ¿no? Porque dice, ¿no? Ese secreto, dice, el Papa, ¿no? Pensamos que era el Papa, y entonces, claro, cuando uno piensa, ¿no?, en ese atentado del año 81, tal día como hoy, y piensa que Juan Pablo II dijo eso, ¿no?, de él disparó la bala, pero ella la ha guiado para que no tocara ningún órgano vital, ¿no?, y pudiera salir vivo milagrosamente, y por eso en esa corona de la Virgen de Fátima está esa bala disparada por Ali Azka, ¿no? Porque decía, el secreto dice, postrado de rodillas a los pies de la Gran Cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon. Digo, por así decir, estaba en ese secreto previsto, ¿no?, que muriera, pero no murió, no murió. ¿Por qué? Porque los santos cambian la historia. Esa fue la explicación que a mí me dieron, ¿no? Los santos cambian la historia. Y podríamos decir, y lo sabemos bien, que San Juan Pablo II cambió la historia. Y por eso nosotros también, con nuestra oración, con el rezo del rosario, podemos cambiar la historia. Dios es el Señor de la historia y Él cuenta con nuestra colaboración. Y por eso el rezo del rosario nos pone en esa disposición de querer cumplir la voluntad de Dios, de ponernos a su servicio, de Señor, cuenta conmigo. Y de alguna manera nos pone en esa disposición, y cada uno, allí donde estamos, en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu enfermedad, en tu apostolado, en tu trabajo, puedes cambiar la historia. Las cosas grandes, podríamos decir, pero lógicamente en las cosas pequeñas. Por eso, pensar en el rezo del rosario, pensar en Fátima, es entender, ¿no?, cómo los santos, los pequeños pastorcillos, o Juan Pablo II el Grande, o tú y yo, cuando somos fieles a aquello que el Señor, que la Virgen nos pide, podemos hacer con el Señor la historia. Yo creo que esa es una idea muy bonita, ¿no? Y esto nos lleva a pensar, en cuarto lugar, con el rezo del rosario, algo tan bonito como son, eso que se ha llamado, ¿no?, o que le podemos dar otro sentido, los secretos de Fátima, los secretos de la Virgen. Y mira, yo hace poco estuve, justo pues antes de la pandemia, unos días antes, y es realmente emocionante, ¿no? Uno puede ver tantas personas, ¿no?, que van a Fátima o a otros santuarios marianos y pensar la de secretos que tiene la Virgen con nosotros. ¿Cuánta gente estaba ahí contándole? Esas personas que iban de rodillas, de todos los lugares, que estaban, que le hablarían a la Virgen, ¿no? Como una madre, como las madres guardáis tantos secretos de vuestros hijos, ¿no?, que os cuentan, me pasa esto y tengo esta tristeza, o creo que me gusta esta niña, o lo estoy pasando mal con este asunto, o fíjate que me he enfadado con este amigo, o tengo ahora este agobio, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Tantos secretos que guardáis. La Virgen, ¿cuántos secretos guarda? Eso, qué bonito es. Y el rezo del rosario es como la posibilidad de tener secretos con María. Y es la oración de intercesión. Cuando tú tienes esos secretos con ella y le cuentas y le dices, pues me preocupa esto, o este misterio por este hijo mío, o por mi marido, o por mi mujer, o digo, por ahora, tantas cosas, ¿no? Tantos secretos preciosos que podemos y tenemos que contar y compartir con la Virgen María. Rezar el rosario es tener tus secretos con la Virgen. Y ella los guarda, ella los custodia y ella intercede por ellos. Y por último, digo, para terminar, quería contar también algo que me impresionó. Pasamos de Fátima a Lourdes, al santuario de Lourdes, en la Jornada Mundial de la Juventud de Polonia. Paramos en Lourdes unos días y ahí el rector del santuario, ahí con todos los jóvenes que íbamos de Madrid, empezó a contar la historia, ¿no?, de las apariciones y contó una cosa muy bonita, ¿no?, porque contaba cómo Bernadette decía que ella quería rezar y empezar a rezar el rosario porque veía a la Virgen con el rosario en la mano
pero no podía. No podía, como estaba como paralizada, bloqueada. Y entonces, hasta que la Virgen no empezaba, ella no podía empezar. Y entonces preguntaba a los chicos, ¿por qué pensáis que era eso? ¿Por qué pensáis que sucedía eso? Entonces, pues los chavales, pues porque a lo mejor no era pura del todo, o porque había pecado, o porque dudaba y no tenía suficiente fe. En fin, cada uno iba diciendo ahí sus teorías, ¿no? Y él dio una explicación que a mí me ayudó muchísimo, porque dijo, no podía porque, porque rezar el rosario es rezar con la Virgen. Le dio esa interpretación tan bonita, ¿no? Cuando rezamos el rosario, no solo es que recemos a María, sino que rezamos con María. Como contaba Bernadette, que la Virgen rezaba a los Padres Nuestros, no rezaba las Ave Marías, ¿verdad? Porque no se rezaba a sí misma, pero sí pasaba las cuentas, ¿no? Y a mí me ayuda mucho. O sea, rezar el rosario no es solo rezar a María, sino que es rezar con María. Cada vez que rezamos el rosario, estamos con la Virgen María. Estamos, como por así decir, dando la mano a la Virgen María. Eso nos tiene que ayudar. Yo creo que nos ayuda a pensar que vivimos siempre de la mano de la Virgen y que quien se acostumbra, ¿no?, a vivir rezando el rosario descubre esa maternidad, esa compañía, esa mano que le consuela, que le fortalece, que le guía, que le anima a lo largo de su vida. Por eso, en fin, que necesitamos a María, que la Virgen María no es un accesorio de la fe, sino que es esencial, porque a través de María nos viene Jesús. Por eso recemos el rosario, que es un camino seguro de oración, de conocimiento de Dios, de intercesión, ¿no? de un camino de realmente como de entrada en una vía de espiritual, ¿no? y de santidad. Quisiera terminar con un soneto, que no sé si conocéis, al rosario, muy bonito, que nos explica también, y ya termino, la grandeza de ese rosario repetido, ¿no? Cuando a veces la gente, es que es un rollo, es que es muy repetitivo, es que... Y a mí yo creo que nos ayuda mucho, ¿no? Porque nos explica la importancia de esa repetición. Dice, el altar de la Virgen se ilumina y ante él de hinojos la devota gente su plegaria deshoja lentamente en la inefable calma vespertina. Rítmica, mansa, la oración camina con la dulce cadencia persistente, con que deshace el surtidor la fuente, con que la brisa la hojarasca inclina. Tú, que esta amable devoción supones monótona y cansada y no la rezas, porque siempre repite iguales sones. Tú no entiendes de amores y tristezas. ¿Qué pobre se cansó de pedir dones? ¿Qué enamorado de pedir ternezas? Y así es, ¿no? Yo creo que es una oración, como decía, de pobres, de gente sencilla, porque qué enamorado, ¿no? Se cansó de decir tantas veces lo mismo a la persona que ama, o qué pobre se cansó, si de verdad es necesitado, de pedir esos dones. Pues nada, que nos animemos a rezar el rosario y así rezaremos con la Virgen y ella seguro que hará de nosotros, actuará en nuestra alma para hacernos contemplativos y para buscar hacernos que busquemos siempre la voluntad de Dios. Pues terminamos rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.